Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta cápsula educativa que se transmite por Canal 15, Educativo y Cultural. Vamos a ver un contenido de lengua y literatura secundaria de jóvenes y adultos. Mi nombre es Sherlyn Bermúdez, asesora pedagógica nacional. Les invito a ver la siguiente diapositiva. Asignatura Lengua y Literatura, secundaria de jóvenes y adultos. Secundaria por encuentro, séptimo grado. Vamos a ver el contenido, mitos y leyendas de mi tierra, concepto y características. Vamos a iniciar reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Se ha preguntado qué es un mito o qué es una leyenda? Es decir, ¿qué conocimientos tienes sobre lo que es una leyenda o un mito? ¿Se parece al cuento? ¿Cuál es el concepto? ¿Conoce alguna leyenda o algún mito de su comunidad? Recordemos que nuestra cultura se caracteriza por ser muy rica en tradiciones y creencias. En cada pueblo, en cada barrio o comunidad hay una creencia, una historia que contar. Estas son leyendas, tales como la Carreta Nahua, la Llorona, la Mocuana, la Taconuda, entre otras. Estas creencias se cuentan de forma oral entre los habitantes. ¿Qué características tiene una leyenda? ¿Será una historia? ¿Se cuenta de forma oral? ¿Se sitúa en algún lugar específico? ¿Tiene varias versiones? Todas estas características las vamos a ver más adelante. Veremos el concepto de lo que es un mito o una leyenda. Vamos a iniciar por conocer el concepto de leyenda. Ahí vemos una lámina. ¿Qué observamos en esa lámina? ¿Qué historia nos recuerda esa lámina, esa imagen? La Carreta Nahua, ¿verdad? Bueno, la leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales, que se transmite de generación en generación, de manera oral o escrita, dentro de una familia o pueblo. Son consideradas como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un fenómeno y suelen estar situadas en un lugar geográfico y en un tiempo determinado de la historia, relacionadas con la cultura popular y tradicional de los pueblos. Veamos ahora qué es un mito. Observemos la imagen. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos ahí a lo que le podríamos llamar un unicornio. Dice que el mito relata hechos o acontecimientos prodigiosos protagonizados por héroes, dioses o personajes fantásticos, como el de la lámina, ¿verdad? Que se desarrolla en un tiempo indeterminado. Tratan de explicar o darle sentido a fenómenos. Los mitos forman parte de las creencias o culturas de un pueblo. Vamos a conocer algunas características de la leyenda. Tiene su origen en la tradición oral. Ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que se transmite de forma oral, desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos cuentan la historia de la Carreta Nahua o de la Llorona o de la Taconuda, ¿verdad? Se transmite de generación en generación, desde nuestros abuelos hasta nuestros días. Se centra en un personaje principal. Por ejemplo, en el caso de la leyenda de la Llorona, ¿cuál es el personaje principal? Es la Llorona, ¿verdad? Es el personaje de la Carreta Nahua, es la Carreta Nahua. Se sitúa en un tiempo y lugar específico. Hay lugares aquí en Nicaragua que cuentan que por las noches sale la Carreta Nahua, en otro lugar sale la Llorona, en otro lugar la Mocuana, y así específicamente cada lugar, cada pueblo tiene una leyenda que lo caracteriza. Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Parte de un hecho histórico concreto. Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. Intenta dar una explicación a un fenómeno. Puede ser tomada de una narración verídica.
se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones. Es decir, en un pueblo la Carretanagua puede tener una versión, en otro pueblo otra, y así, ¿verdad? Sucesivamente en cada pueblo, dependiendo de la creencia y de cómo haya venido transformándose esa historia, ¿verdad? Y esto forma parte de la cultura de un pueblo. Ahí tenemos pues las características de la leyenda. Ahora vamos a ver las características de los mitos. Dice que son historias fantásticas. Transcurren en un tiempo indeterminado, a diferencia de la leyenda, ¿verdad? Que ocurre en un tiempo determinado, estas no se sitúan en ningún tiempo. Intentan explicar el origen de algo. Sus personajes son dioses, semidioses o héroes. Ahí tenemos pues las características principales de los mitos. Muy bien, estimados estudiantes. Ahí en la comodidad de su hogar van a realizar la orientación al autoestudio con las siguientes actividades que les voy a orientar a continuación. La primera, identifique semejanzas y diferencias entre mitos y leyendas. 2, mencione algunas leyendas de su pueblo y comunidad que usted conozca. Y 3, relate una leyenda común de su pueblo o comunidad. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo. Les invito a estar pendientes de todas las cápsulas educativas que se transmiten por este canal. Hasta la próxima.